Hola de nuevo. Continuamos con la parte 2 de la introducción al Nuevo Testamento. Como nos acordamos, en la lectura de ayer empezamos a ver sobre la introducción al Nuevo Testamento, que nos cuenta un poco del Antiguo y nos habla cómo el pueblo judío no creyó en Jesús, pero siguió siendo un pueblo diferente, consciente de que Dios es el Salvador. Obviamente, digamos, algunos sí creyeron. No, no es que todos no hayan creído, por eso los que creyeron en Jesús eran judíos inicialmente. Y intentaron evangelizar al resto de los judíos, pero no se logró. Entonces eso fue en esa área de donde vivían, en Israel y Palestina. Y al no lograr evangelizar al resto de los judíos fue la razón para que llegaran a otros pueblos. La iglesia empezó a difundirse por todo el mundo, o bueno, lo que colinda con Israel y Palestina, que eran los grecorromanos. Los cristianos en ese entonces esperaban predicar y llevar la palabra de Jesús a todos los rincones más recónditos que ellos conocían, esperando que al final de eso volviera Jesús. O sea, esperaban que su segunda vuelta fuera bien cerca. Entonces todas las prédicas lo hacían de manera verbal. Pero se dieron cuenta luego de que pasaban muchos años y pasaban muchos años y que no iba a ser tan pronto ese suceso. Entonces, sabían que se iba a alargar por bastante tiempo y la iglesia empezaría un largo caminar, como dice acá. Y fue por eso que las comunidades cristianas se preocuparon recién por reunir los libros escritos de los apóstoles y de los que habían presenciado las experiencias de Jesús y lo habían escrito. Ellos también escribían recordando sus experiencias fundamentales de los primeros creyentes. Y aquí fue donde encontraron varios escritos, pero seleccionaron los que hablaban expresamente de la fe hacia Jesús y a Dios y descartando otros que no parecían portadores del mensaje más fundamental que se quería demostrar en la Biblia. Entonces, entendemos que sí habían más escritos de los apóstoles y otros, pero no todos los escritos se usaron para conformar la Biblia. Y hemos escuchado que algunos grupos o personas normalmente han querido desprestigiar el libro, o sea, la Biblia, diciendo que está incompleta, que por razones nefarias, pero cuando uno quiere contar una historia con cierto mensaje, uno se enfoca más en los escritos que tienen ese mensaje. No necesariamente es obligatorio usar todo cuando se desvía la idea, si se quiere enfocar en una sola idea, que es lo que quisieron hacer con la Biblia, ¿no? Entonces, eh, ahí utilizaron los escritos antiguos para el Antiguo Testamento y los nuevos para el Nuevo, con el mensaje de Jesús y todo. Entonces, unieron lo que ya existía en la fe judía, más lo que era el Nuevo Testamento, que era la nueva fe en Jesús, la explicación y todo. Eso sí, aclara también nuevamente, ¿no?, que el Antiguo Testamento no es reemplazado por el Nuevo Testamento, sino que están unidos, que son un solo libro, o sea, comprende el Antiguo y el Nuevo. Así como las predicaciones de Jesús, no quita que los anteriores profetas hayan informado y tenido profecías, ¿no? Entonces Jesús viene y es otra persona. Y él mismo dice, ¿no? Las escrituras se cumplen aquí, las escrituras dicen esto, ¿no? Entonces yo tengo que cumplir las escrituras y aquí se cumplió. Entonces él está consciente y por eso mantenemos el Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Luego explica de que el amor que profesa Jesús no reemplaza la justicia que se habla en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento tengo algo de idea, no me lo he leído obviamente, pero cuando abro, ¿no?, pregunto y abro la Biblia, me sale de todos lados, ¿no? Y obviamente en el Antiguo Testamento sí era como ojo por ojo, diente por diente, era el karma, era bueno, tratar de que las personas actúen de cierta forma bien para poder sobrevivir. Era más duro, entiendo, ¿no? Las historias son más, por así decir, crueles. Y ya en el Nuevo Testamento Jesús nos viene a predicar de que nos enfoquemos en las cosas buenas, digamos, ¿no? En que perdonemos para también no estar con nosotros con ese sentimiento que carcome, ¿no? Y que seamos buenos unos con otros, que nos pongamos en el zapato del otro en vez de juzgar, y que seamos, o sea, más empáticos y nos respetemos más unos a otros. Entonces, por eso dice que el amor no viene a reemplazar la justicia, pero la complementa. O sea, todo lo aprendido en el Antiguo Testamento, ¿no?, con todo lo que Jesús predicó, que forma el Nuevo Testamento, y juntos, o sea, hay la enseñanza más completa, ¿no? Ya sabemos que todo esto fue escrito por personas, ¿no?, por las experiencias. Así que no todo puede ser tal cual sucedió, ¿no? Pero es lo que ellos recuerdan, lo que ellos han experimentado, y cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Puedes experimentar una situación de diferente manera a otra persona en la misma situación, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, pero no quita que, ¿no?, sea
una buena enseñanza y que te dé todas las pautas que necesitas para saber, o sea, como dice, ¿no? Enfocado en la fe. Este, además que acá reconforta la idea de la salvación de las almas, digamos, como ya no es solamente se salvan las almas y punto, sino que está identificado como la reunión y reconciliación con Cristo cuando vuelva, ¿no? Entonces ahí es donde estamos salvados, o sea, nos salvó en la cruz de nuestros pecados y vamos a subir al cielo cuando Él venga en su segunda venida. Vamos a ver cómo nacieron los evangelios. Son 4 evangelios que son de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Acá nos dice que las publicaciones del Nuevo Testamento, en especial de los evangelios en cualquier idioma, son traducidos directamente del escrito en griego. Estos manuscritos antiguos se copiaron cierta cantidad de veces por escrito, o sea, primero hablado, luego los manuscritos fueron escritos y luego copiados cierta cantidad de veces hasta que se inventó la imprenta, muy interesante, y luego ahí se limpiaron los errores ortográficos y todo eso, y, y ya no estaban guardados entre familias, sino ya se hizo la imprenta con los libros y ya se podían difundir a todo el mundo. Acá también nos deja una pregunta, ¿quién escribió estos primeros evangelios y a partir de qué datos? Eso creo que todos nos preguntamos al leer la Biblia o al agarrarla sin leer bien. Pero también nos responde acá, para continuar con el título de la tradición de los apóstoles que sigue. Acá nos cuenta que sabemos que Jesús murió siendo joven, sin haber escrito nada, pero había dedicado la mayor parte de su tiempo en instruir y formar a estos 12 apóstoles, que había escogido y todos convivían con él. Y así como lo hacían los discípulos con sus maestros judíos, Jesús les hacía memorizar su enseñanza más que multiplicar sus discursos. Había repetido de mil maneras las verdades esenciales y por eso los apóstoles tenían grabadas en su memoria todas las instrucciones de Jesús, además de los hechos que habían presenciado todos. Entonces, no podemos dudar que desde los días de Pentecostés se preocuparon por dar forma a estas instrucciones de Jesús, que iba a ser la catequesis de la iglesia primitiva. Me parece muy interesante esto, ¿no? Y claro, después de la resurrección de Jesús y darse cuenta que todavía tenían que predicar a más gente, que tenían que organizar sus pensamientos primero para divulgarlo de manera verbal y luego al pasar los años, como vimos, lo pasarían en formato escrito. Se llama la tradición de los apóstoles a los hechos y enseñanzas que Jesús dio a los apóstoles, los cuales predicaron y comenzaron a dar a conocer la persona y la obra de Jesús, a quien llamaron el Mesías de los judíos y Salvador de toda la humanidad, Hijo de Dios, enviado de Dios y resucitado. Como dijimos, que todo lo que sabemos de Jesús es por escritos de los apóstoles. Claro que nos gustaría saber las mismas palabras de Jesús, tan como ellos pudieron escucharlas, pero al estar escrito por las personas pueden variar un poco. Pero al final la fe nos permite entender que los apóstoles nos estaban compartiendo todo, ya que fueron testigos auténticos de Jesús y entendieron cómo Dios quería que fuera entendido y creído. Por eso la Biblia es la fuente de información, enseñanza, conexión con Jesús, con Dios. Por eso la usamos para aprender la forma de convivencia, aprender a comportarnos, aprender a ser buenos, tener una gran imaginación y al mismo tiempo que una gran responsabilidad. Y nos enseña a compartir la palabra con el resto del mundo. Espero les esté gustando y estén aprendiendo igual que yo. Que Dios los bendiga.